¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más conversando con Gabriela Cabezas, que es la candidata a secretaria de Prensa y Difusión de la lista 5 Naranja en el marco de la elección de ADEP, que próximamente se va a protagonizar. La he invitado porque hay algunas cuestiones que no están muy claras en el proceso electoral y por eso queremos saber cómo está la situación en este momento. En un minuto voy a conversar con ella. Simultáneamente, a esta hora, se reúne el Parlamento del Norte Grande, aquí en la provincia de Jujuy. Y me parece a mí que estamos frente a una nueva puesta en escena, protocolar, si usted quiere, que encima cuesta mucha plata, y que naturalmente pagan los ciudadanos del norte argentino. En la última sesión celebrada en la provincia de Salta, entre los temas acordados fue la creación de un observatorio de la niñez y de la adolescencia. Me parece a mí que no hace falta observar tanto. Los datos están a la vista. El 73% de los niños está por debajo de los niveles de pobreza solo en Jujuy y Palpalá, en la franja de 0 a 14 años. La pregunta es, ¿qué van a hacer los parlamentos del NOA para mitigar esta situación? A ver, más concretamente sería plantear la siguiente pregunta. ¿Van a seguir observando o van a pasar a la acción? Porque le comento a los legisladores que están visitando a esta hora la provincia de Jujuy, de que la gente está cansada de que los políticos comenten la realidad. Para eso estamos los periodistas, creo, ¿no? Si los políticos tienen que resolver problemas. Entonces se les está exigiendo más acción. Es más, la gente ha tomado acción y está reemplazando el Estado y se está acercando a instituciones privadas porque ahí encuentran la solución a los problemas. En esta última reunión en Salta también se aprobaron unos 100 proyectos votados por el cuerpo. La verdad no sé si es mucho o poco, pero es preferible menos, pero más concretos, sobre temas acuciantes, como por ejemplo, ¿qué van a hacer con el narcomenudeo en la región? Que está matando a jóvenes, lo vemos todos los días, lo cronicamos todos los días. ¿Cuáles son los proyectos en materia social y de seguridad para este sector de la sociedad afectada? ¿Cuáles son los ejes que se van a discutir en materia de educación, además del reclamo por el recorte de fondos que tengo entendido van a hacer los ministros de Educación en algunos minutos nada más en este encuentro deliberativo de todos los legisladores? Son casi 130 los que han venido. Porque a mí me parece que la agenda educativa no está a la altura de las circunstancias y los desafíos del siglo XXI. Ya que crearon un observatorio de la niñez y la adolescencia, no estaría mal observar con rigurosidad los modelos educativos exitosos, hablando de educación. Es decir, observar el mundo, los países exitosos, qué están haciendo en materia de agendas educativas. Porque lo que hay termina, me parece a mí, promoviendo la deserción de los jóvenes de las escuelas. ¿Sí? ¿Se discute el crecimiento de la región a esta hora, sí o no? ¿Será esta la agenda de los parlamentarios que están a esta hora en la provincia de Jujuy? ¿Qué criterios en este sentido están manejando para incentivar la producción a escala? ¿Qué es lo que necesita la región para poder exportar y para poder crecer? Aquí se habla mucho del corredor bioceánico, el gobernador ha tenido algunas reuniones en las últimas horas. Dice el gobierno de Jujuy que está trabajando este tema, pero por otro lado dicen que los países que más trabajan son Brasil, Chile y Paraguay. Y nosotros vamos por detrás de eso. Quiere decir que allí hay una falencia en materia de gestión, y mire que tenemos todo, ¿eh? Pasa por aquí enfrente el corredor bioceánico. De modo que me parece que hay un problema de gestión muy profundo.
y siempre corremos detrás de los acontecimientos. Esto se lo digo a los señores radicales que están gobernando y que quizá estén pensando en las próximas elecciones. ¿Sí? Les adelanto que la gente lo que menos piensa es en las próximas elecciones. Piensa en que ustedes les resuelvan los problemas. Entonces uno llega a la conclusión de que todo es un mini tour, ¿sí?, de unas mini vacaciones de los legisladores sin ninguna gravitación a nivel nacional, teniendo en cuenta el volumen que es importante de legisladores. Usted se imagina 130 legisladores, el poder que tienen. Falta voluntad política o tal vez faltan las ideas que se necesitan para crecer. De modo que me da la impresión que no hace falta sancionar 100 proyectos, porque quizá le interese a poca gente 100 proyectos. Lo que a la gente le interesa son dos cosas: crecer y que se le brinde seguridad a sus familias. No hay otro interés, me parece a mí. Y para crecer se necesita infraestructura moderna, educación para el siglo XXI, seguridad jurídica sólida. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Para generar confianza. Y un plan para producir a escala. Esto es fundamental, para exportar al mundo. Sí, porque usted me dice, sí, no, mire, Mato Grosso, tenemos Campo Grande, sí, maravilloso. Pero cuando lleguen a Brasil van a decir, sí, muy rico lo que ustedes venden, pero no alcanza. Entonces, tienen que trabajar, el gobierno tiene que generar las condiciones para que los productores puedan producir a escala. Todo lo demás es secundario. Se lo dejo para que lo piense. Bueno, ¿cómo le va, profesora? Gracias por estar acá. Muchas gracias a usted por invitarme. Bien. Ahí. Bueno, están en el fragor de la lucha, digo, de cara a una elección que se viene pronto, ¿no es cierto? Sí, estamos trabajando al 100% contra el tiempo. Tenemos las elecciones el 11 de diciembre, el miércoles que viene, y estamos poniendo nuestra mejor voluntad y para que la podamos llevar a cabo de manera democrática y que las voces de los docentes sean escuchadas. Bueno, ¿y qué dificultades se están encontrando en este momento? En este momento venimos con dificultades desde el principio, sí, de todo el proceso, desde que se inició el proceso electoral, ¿sí? En primer lugar, cuando se oficializaron las listas, no dieron a conocer quiénes eran los candidatos de las otras listas. Entonces, sabíamos que se habían oficializado 3 listas, la lista 10, la lista 14 y la lista 5, a la cual pertenezco. Se presentó una nota solicitando saber quiénes eran los candidatos de las otras listas. Dijeron que no iban a responder, nunca lo hicieron, y al transcurrir los días nos enteramos quiénes eran los candidatos de las otras listas. Cuando nos damos con el conocimiento de los candidatos, vemos que algunos no cumplen los requisitos, ¿sí? No tienen la antigüedad que dice el estatuto gremial o no tienen el título docente. En segundo lugar, se planteó, todo eso está bajo nota, nos dicen que la respuesta de Junta Electoral dice que fue extemporánea, pero siempre va a ser extemporáneo si ellos no brindan la información en tiempo y forma, porque no lo hacen. En segundo lugar, se hizo la presentación de los padrones provisorios, en donde nos dieron solamente 36 horas para controlar que estén los socios. 36 horas contrarreloj que se ha trabajado de manera grupal, los que conforman nuestra lista, para ver si hay irregularidades, en las cuales hemos notado irregularidades y lo hemos presentado bajo nota escrita, pero aquí también hay que hacer una salvedad. En el artículo 141 de nuestro estatuto gremial dice que ese padrón provisorio debe llegar a las instituciones educativas y que el director debe decir, ah, no, este socio ya no pertenece a esta escuela, para hacer una salvedad. Un ejemplo, no ocurrió de esta manera. Nosotros presentamos una nota diciendo que hemos encontrado ciertas irregularidades, a la cual nos responden
cuando hagan el definitivo ya van a estar las salvedades. En el definitivo encontramos más irregularidades, o sea, no solamente estaban los padrones provisorios, sino que a este padrón provisorio se sumó una cantidad de nuevos socios que no estaban en el provisorio, ¿sí? Aproximadamente un número entre 400 y 500 personas nuevas. Sí. Personas que algunas votan en 2 escuelas. Yo personalmente, y me hago cargo de esto, he logrado identificar una persona que votaba en 2 escuelas de Alto Comedero diferentes y en Abrapampa, creo. No sé cómo iba a ser la persona para votar en esos 3 lugares, pero esa irregularidad está. La segunda, la última es que Junta Electoral no da respuesta a las notas pedidas, a las notas presentadas. Nosotros pedimos que nos den un padrón en donde cada docente sepa en qué institución educativa va a votar, porque no están todas las escuelas contempladas. Pero es casi elemental, digamos, el tema. Es más que importante, claro. Es un instrumento necesario. Claro, pero ¿por qué se niega? Porque dicen que ellos lo están haciendo y que apenas lo tengan nos van a dar a conocer, pero en realidad ya estamos a menos de una semana, claro, a 7 días, y no tengo, por ejemplo, en el jardín donde yo trabajo, no hay urna. Entonces yo necesito saber a qué escuela próxima me tengo que movilizar para poder emitir mi voto, o mis colegas. Le hago una pregunta. Sí. Le hago una pregunta. ¿Ustedes notan que está entrometido el gobierno en esta elección? Desde las elecciones de delegados escolares, que creo que es la primera vez que se emite una resolución en donde se le informa al directivo desde el Ministerio de Educación que se deben llevar a cabo las elecciones de delegados, creo que sí, considero que sí. Considero que hay un apoyo político, que obviamente no está permitiendo una elección democrática y transparente gremial que es ajena totalmente a cualquier organismo gubernamental, claro. Porque somos un gremio independiente. Pero ¿sí? no la actual conducción, digamos. La actual conducción, simplemente puedo decir que ellos han tenido un trabajo en el cual se visibiliza que en cierta medida han apoyado a las medidas del gobierno, porque en la asamblea los docentes se expresan. En el Congreso tenemos congresales que están siendo congresales sin cumplir los requisitos y que fueron elegidas de manera irregular y que la denuncia está en el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Sí? Ahora, le hago una pregunta, la detengo ahí un poco sí, no hay problema. En el relato de los problemas que tienen, ¿no? Pero, digamos, todo lo que usted me cuenta forma parte de la decadencia, de que también está, digamos, instalada en las estructuras gremiales. ¿No? ¿Coincide conmigo? Sí. Es decir, porque ustedes son docentes, ¿no? No le estoy imputando a usted, pero son docentes. Debería ser ejemplar todo. Exactamente. Sin embargo, no paramos de hablar de irregularidades desde que empezó el programa. Un profesor de alguna carrera terciaria que hice me dijo, el docente del día que ingresan a este profesorado, ustedes ya deben comportarse como docentes, porque el docente enseña no solamente dentro del aula, sino también afuera. Claro. Está más que claro. O sea que la política ha contaminado la actividad gremial. Sí, nosotros constantemente salimos denunciando cuando hay asambleas como personas, nuevos socios aparecen en todas las asambleas que ni siquiera escuchan lo que se debaten en la asamblea, sino que están sentados en la vereda del frente, se acercan a la hora de votar y levantan cartones. Esa es la actividad sindical que tenemos en nuestro gremio. Personas que no son docentes,
o si lo son, solamente van a levantar cartones porque están manipulados por terceros. Sí, nosotros pedimos que seamos profesionales con capacidad crítica y que a la hora de votar, votemos con la conciencia en que nosotros debemos reivindicar nuestra profesión docente, levantar en alto la bandera de la educación y sobre todo no dejar que nos anulen todos los derechos conseguidos en carpas blancas, en marchas, en grandes protestas nacionales como el FONIT. Ustedes desde si ganan, están comprometidos a terminar con esta decadencia, ¿no? Nosotros como Lista 5, conocida como el hormiguero docente, estamos más que propuestos. Esta campaña está hecha a pulmón. Esta campaña nos han colaborado nuestros propios colegas. Nuestros propios colegas nos donan para la nafta, nos imprimen trifolios, nos ayudan a conversar con nuestros colegas porque nosotros no tenemos los medios para llegar a toda la escuela. Hemos hecho los recorridos que hemos hecho por las escuelas rurales, desde Aguascalientes, desde Los Lapachos hasta La Quiaca, hemos tratado de llegar, pero todo a pulmón. A nosotros no se nos dio ni un centavo, ni tampoco nos da ningún partido político. Nosotros somos independientes de cualquier partido político y todo lo que sale de nuestro bolsillo y de los bolsillos de los colegas que quieren que lleguemos a representarlo. Tenemos un candidato idóneo, un candidato que ya tiene estudiadas 3 propuestas para sentarse a negociar con el gobierno sin endeudar al gobierno. Simplemente mover numeritos como él nos explica a nosotros, pasar lo que tenemos de presentismo en negro o en gris al blanco, se mueven los números solos, la provincia no se endeuda, aumenta nuestro sueldo y no tenemos que salir a movilizar ni tomar medidas extremas como el paro. El tema es que después los escuchen. El tema es que deben existir mesas paritarias como realmente tienen que ser, y no imposiciones salariales. Claro. No puede salir un decreto antes de una mesa paritaria en donde dice te aumento el 2%. No, el 2% lo tenemos que negociar. Vos me ofrecés el 2%, pero yo acá te traigo esta propuesta. Ofreceme, me conformo con el 3 o 4%, pero ¿por qué? Y usted me va a explicar el por qué el 2% y podemos negociarlo. Pero aceptar el 2% mediante decreto se llama imposición salarial. Eso no se llama mesa paritaria. Y acá en la provincia de Jujuy, desde el año pasado tenemos imposiciones salariales. ¿Desde el año pasado o desde hace 9 años? Más. Desde hace más, nada más que el año pasado. La receta es la misma. La receta es la misma y siguen con la misma política. Perdón, porque yo soy muy subjetiva, política decadente. Es una política decadente, claro, porque estamos viviendo en una posmodernidad, estamos viendo muchas cosas innovadoras. Entonces, ¿por qué no utilizarlas a favor del trabajador, a favor del estudiante? ¿Qué acaso los queremos convertir en esclavos a los niños que están hoy en la escuela? ¿Qué acaso queremos abolirle algunos derechos del niño a los que existen tratados internacionales en donde la Argentina adhiere? Yo le pregunto eso, ¿no? Porque a nosotros sí se nos acusa de vulneración de los derechos del niño y ellos cerrando escuelas, ¿qué están haciendo? Segregando. ¿Qué están haciendo? Vulnerando los derechos del niño. Que un niño que vive a 20 kilómetros de una escuela rural no tiene derecho a la educación. La Constitución Nacional dice otra cosa. Yo no sé si pecamos de ignorante por no involucrarnos o el gobierno tiene una estrategia que nos quiere llevar a un camino de decadencia. Y nosotros no estamos dispuestos, como docente y como Lista 5, nosotros queremos recuperar y pelear por la educación, por nuestros derechos laborales, por un salario digno y sobre todo porque muchos de los niños que están siendo vulnerados sus derechos son nuestros hijos, porque con el sueldo que tenemos nosotros
también se vulneran el derecho de nuestros niños. Ahora, el episodio del cierre de escuelas en zonas rurales, no solamente el hecho del cierre de la escuela, sino que termina partiendo digamos, el vínculo que hay de la escuela con las comunidades. Con las comunidades. ¿No es cierto que la gente tiene que abandonar sus actividades para ir a buscar una escuela para que su hijo siga estudiando? O que ofrezca mejores, más diversidad. Por ejemplo, en aquella escuela que está quizás a 30 kilómetros más, tienen profesor de educación física. En esta escuela que está a 20 kilómetros no lo tienen. Claro, bueno, pero tiene que trasladarse 10 kilómetros más. 10 kilómetros más. ¿Y cómo hace esa gente? Y esa gente tiene que optar ahora, porque es lo que el gobierno está haciendo. Por eso. Eso es segregar. Y también tenemos que pensar que eso también afecta al docente, porque al cerrar una escuela o al nuclearla, a cerrar cargos, el docente, que tenemos ahora, más de 2.000 jardineras, sí, sin cargo, disminuye el ingreso a la titularidad. Ahora, cuando se hace le pongamos un título, cuando se hace esta reestructuración o reorganización, como lo ha llamado el gobierno, ¿usted cree que lo hace porque no le importa la educación o porque es un grave error de planificación por falta de expertise o de capacidad en aquellos que son quienes supuestamente diseñan estas cosas? Yo creo que hay un desconocimiento y la falla está en los equipos que trabajan en el Ministerio de Educación. Ajá. Considero que esos estudios se deben llevar durante 5 años antes y 5 años posteriores, como marca la ley, para poder cerrar una escuela. Usted sabe que, mire, le escuchaba a la diputada Mari Ferrín. Les hemos pedido al Ministerio de Educación un informe pormenorizado sobre el plan, ¿no es cierto? Pero ¿o se piden el informe después de los hechos consumados? Exactamente, cuando ya hay docentes que están siendo nucleados en otras escuelas y que se están cerrando cargos. Ahora, dígame, ahora titularizan, creo que empiezan a titularizar el 5 de diciembre los profesores provisionales y reemplazantes. Si había 100 cargos, se redujo y se va a seguir reduciendo. Las escuelas rurales siempre tuvieron poca cantidad de alumnos, siempre hubo baja matrícula. Entonces, ¿cuál es el justificativo? No lo sabemos. Un justificativo válido que le den y que ellos deben justificar teniendo en cuenta los estudios que mínimo tiene que tener de base de 10 años, ellos tienen que asegurar de acá a 5 años, acá no va a haber matrícula para cerrar una escuela. Segundo, los derechos de niños y los tratados internacionales. No lo están respetando. Entonces no hay una justificación válida hasta ahora desde el Ministerio de Educación para lo que hizo con esa resolución. Y nosotros vamos a salir y vamos a seguir defendiendo, seamos o no comisión, en defensa de la educación. En enero tenemos una gran lucha que es nacional y ahí tenemos que ver que no se ver todo el tema previsional para ¿Qué pasa en enero? La ley se sanciona lo que continúa de la ley base. Claro. ¿Qué afecta a la educación? Claro. Entonces, tenemos que salir, tenemos que hacernos escuchar. No podemos seguir callados, segregados, resignados. Nosotros somos docentes, nosotros tenemos que enseñar es más, capacidad crítica nos piden que desarrollemos los niños. Nosotros somos docentes con capacidad crítica, porque así como la enseñamos, nosotros la desarrollamos y las tenemos. Con esa capacidad crítica les pido a los docentes que participen de las elecciones, que voten con capacidad crítica, que piensen si quieren o no mejor. Nosotros queremos un gremio para todos los docentes, sean afiliados o no, como dice el estatuto gremial. A propósito de la elección, ¿cuándo es la fecha para el 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Sí, le solicitamos a todos los docentes socios que lleven el DNI y que solamente pueden afiliar, votar los que están en el padrón, que hasta ahora desconocemos en qué escuela votamos y que esperamos que Junta Electoral nos dé una respuesta lo más antes posible, porque no la hemos tenido hasta ahora. Siempre es por partes. Y queda muy poco tiempo. Nada de tiempo. Gracias por venir. Muchísimas gracias muy amable, a usted.
Nos reencontramos mañana. Chao.